Saludos, soy Gustavo Rodríguez y hoy vamos a estar hablando un poco sobre la utilización de bacterias beneficiosas en la agricultura, ¿verdad? Vamos a estar hablando de esas bacterias que están en el suelo, que ayudan a las plantas y que también podemos conseguir y podemos comprar como producto agrícola, ¿verdad? Así que este taller está enfocado para personas que les gusta la agricultura, personas que son agricultores y personas que probablemente pues sean agrónomos, ¿verdad? Así que bienvenidos al taller y espero que les guste. Primero que todo quería presentarme, ¿verdad? Algunos de ustedes han tomado talleres conmigo antes. Los que no, pues quiero presentarme. Yo soy Gustavo Rodríguez, soy agrónomo, ¿verdad? Y tengo 2 bachilleratos en ciencias agrícolas del Colegio de Ciencias Agrícolas en Mayagüez, uno en horticultura y otro en protección de cultivo, ¿verdad? Que es la parte del manejo de plagas y enfermedades en la agricultura. Luego de eso estuve varios años en España viviendo, donde hice una maestría en manejo integrado de plagas en la Universidad de Lérida en España, ¿verdad? Y la investigación fue en unas especies invasoras que estaban amenazando la agricultura de España y encontrar control biológicos para ellas. Actualmente, por lo que estoy aquí, soy el agrónomo del Servicio de Extensión Agrícola en Bayamón y Cataño, ¿verdad? Aunque realmente pues la mayoría de los talleres que yo doy los toman personas como ustedes que a lo mejor no son de Bayamón y Cataño, son personas de cualquier área de Puerto Rico, son bienvenidas siempre a tomar nuestros talleres, ¿verdad? Y también recientemente pues me he dado cuenta que a veces en los talleres participan personas de fuera de Puerto Rico, así que bienvenidos también sean. Actualmente, además de lo que le he explicado anteriormente, pues soy estudiante doctoral en ciencias ambientales. Y eso es de recién comienzo, así que eso, estoy nuevo en eso, ¿verdad? En el doctorado. Lo hago en ciencias ambientales porque en Puerto Rico ahora mismo no existe un doctorado de agricultura, aunque el Colegio de Mayagüez está próximo a presentar uno, ¿verdad? Que sería el doctorado en agricultura tropical, pero al momento pues no existe. Así que mucho gusto y gracias por estar aquí. Ahí pueden ver una foto, aunque ahora incorporé este video que salgo yo abajo, pues ahí pueden ver una foto de durante el día que dimos, el día de campo en el cultivo de la pitaya antes de la pandemia. Quiero mencionarles que a veces en estos talleres mencionamos algunas marcas y algunos productos. No lo hacemos como un tipo de auspicio, ni lo hacemos como apoyando ninguna marca que es mejor sobre otra, sino porque yo conozco que muchos agricultores y personas que son dueños de finca o trabajan en finca, pues participan de nuestros talleres y es para que la información sea un poco más práctica, ¿verdad? Porque yo trato de que toda información y toda herramienta técnica que yo enseño en los talleres, pues ustedes las puedan aplicar a sus fincas y a sus producciones. Y pues para lograrlo exitosamente, pues a veces hay que mencionar algunas marcas, ¿verdad? Y algunos nombres de los productos para que pues ustedes los puedan ir a adquirir o puedan adentrarse y leer más en internet antes de comprarlo, ¿verdad? Si se cayera el live, como pues a veces pasa que se va la luz, se va el internet, pues no se asuste, lo vuelva a buscar aquí en la página del Servicio de Extensión Agrícola Oficial o en la página del Servicio de Extensión Agrícola UPR Cataño Bayamón, que es la página de nuestra oficina, ¿verdad? Depende de en cuál página usted esté viéndolo o dónde desee verlo. ¿Cuáles son los objetivos de este taller? ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes aprendan en este taller, verdad? Yo he estado estudiando bastante del tema, un tema un poquito técnico, un poquito fuerte, pero algo muy real, muy práctico que pueden utilizar en la agricultura en Puerto Rico. Lo primero que yo quiero que conozcan es qué son los Plant Growth Promoting Rizobacteria, que son una, como dice el nombre, una bacteria que aumenta y que promueve el crecimiento de las plantas. Yo quiero que ustedes sepan qué son y cómo funcionan en las plantas, ¿verdad? También quiero que conozcan cuáles de ellas, tanto el nombre de la bacteria como el nombre del producto, se consiguen en Puerto Rico, ¿verdad? Ya que quiero que este taller les sirva para que ustedes puedan aplicar estas herramientas en sus producciones. Y también vamos a hablar un poco sobre las realidades, ¿verdad?, de aplicar estos tipos de herramientas de bacterias beneficiosas en la agricultura. La última parte del taller vamos a estar hablando de otras bacterias beneficiosas que no se consideran Plant Growth Promoting Rizobacteria, que son las famosas Bacillus thuringiensis, que hay 2 subespecies. Vamos a estar hablando de ellas porque estos son unos productos insecticidas a base de bacterias que se utilizan mucho en la agricultura, y si usted no las conoce, pues yo quiero que usted conozca cómo funcionan, cómo se pueden utilizar, ¿verdad? Y para qué se usan. Pues eso es lo que vamos a estar hablando en este taller. Si usted es agrónomo y está tomando el taller para crédito, pues bienvenido y qué bueno que utilizan nuestros servicios para eso.
Lo que tiene que hacer es que en el siguiente slide o en el Dropbox que se envía a través del Colegio de Agrónomos, tiene unas 3 preguntas. Esas 3 preguntas las tiene que contestar correctamente. Yo las leo y las corrijo. O sea que si usted corrige, envía una respuesta que está mal, yo se lo voy a dejar saber, ¿ok? Así que las leo. No me envíe respuestas iguales de otro compañero, no se copie porque también nos damos cuenta y tenemos que hacer pues como la comunicación de que nos dimos cuenta. Entonces cuando tenga las 3 respuestas contestadas correctamente, me las puede enviar a mi mail, allí yo las leo y entonces le comunico al colegio de agrónomos que usted participó en el taller y que contestó correctamente las preguntas. Nuestro taller es gratis, pero después usted debe llamar al colegio de agrónomos para que pague sus créditos allá con ellos, ¿verdad? Esto solamente le aplica a los agrónomos. Estas son las 3 preguntas que agrónomos y personas que les interese el tema las pueden contestar también. Quiero que me mencione y me explique 3 maneras en las cuales estas bacterias beneficiosas, los Plant Growth Promoting Rhizobacteria, funcionan como un fertilizante. Me las menciona y me dice cómo funciona eso. Entonces quiero que me explique 2 maneras en las cuales estas bacterias beneficiosas de suelo, ¿verdad?, pueden ayudar a reducir la severidad de una infección, de un patógeno en el suelo, ¿verdad? Cómo ellas ayudan a controlar o a reducir la severidad de las infecciones de patógenos del suelo en la planta. Y lo último que quiero que me mencione es el orden, o sea, el orden filogenético de clasificación de insectos, en el cual estos 2 organismos, Bacillus thuringiensis, esta subespecie, la Coulstaki, y la subespecie israelensis, en cuáles que cada uno tiene mayor acción, ¿verdad? Tiene mayor toxicidad. Si tienen dudas, pues pueden escribirme, pero si la leen varias veces van a entender la pregunta. Ahora vamos a empezar el taller, vamos a hablar de lo que son los Plant Growth Promoting Rhizobacteria. El nombre se ve complejo, pero el nombre se explica solo. Rizobacteria significa que son unas bacterias que viven en las raíces, rizobacterias, y que por este tipo de bacterias promueven el crecimiento de las plantas. Vamos a ver que estas no son todas las bacterias. Hay un grupo de bacterias que le ponemos este nombre, que son unas bacterias beneficiosas en el suelo, ¿verdad? Para nosotros entender estas bacterias, primero tenemos que entender qué es la rizósfera. La rizósfera es el área, ¿verdad?, de las raíces, donde está el suelo en contacto con las raíces, y esa área se le llama rizósfera porque es un área diferente a cualquier otra área del suelo. En esta área hay una interacción entre esas bacterias y esos microorganismos y las raíces de las plantas, ¿verdad? Es un área donde la planta libera unos exudados, como pueden leer aquí, y esos exudados interactúan con los microorganismos, ¿verdad? Con los microorganismos. Esto no sucede en otras áreas del suelo. Aquí pueden ver una foto en el diagrama que la bacteria y los microorganismos los presentan de azul, en el cual están interactuando con ese suelo y con en esa área de las raíces que llamamos la rizósfera. La rizósfera es una de las áreas de mayor concentración de bacterias beneficiosas o de bacterias en general y de microorganismos. Los cálculos son que hasta por cada gramo de suelo, imagínate un pequeño gramo de suelo, pueden haber hasta 1000 bacterias. Imagínate si tú cogieras un puñado de suelo, pues estamos hablando de millones y millones de bacterias. Así que el área de la rizósfera es un área que es biológicamente bien activa y bien viva, ¿verdad? A diferencia de cualquier otra área del suelo. Entonces, esos microorganismos que se encuentran en esa rizósfera o en esa área cercana a las raíces pueden ser malos, pueden ser negativos. A esos que son negativos es lo que llamamos patógenos, ¿verdad? Que causan enfermedades en la planta. Pueden ser microorganismos que realmente sean neutrales, que realmente ni sean beneficiosos ni sean malos, simplemente están ahí y no se ha demostrado que tengan mayor impacto para la planta. Y entonces pueden ser beneficiosos, como lo pongo aquí en verde, como lo pongo aquí en verde, aquí se encuentran estas bacterias beneficiosas, aunque hay muchos microorganismos que no son bacterias y son beneficiosos, como pueden haber hongos beneficiosos, pueden haber algunos otros microorganismos como artrópodos, bien microscópicos que sean beneficiosos, pero en este taller nos vamos a estar enfatizando en esas bacterias que se encuentran en el suelo y son beneficiosas para las plantas, ¿verdad? Ahora bien, esta foto, aquí tú puedes ver una foto
muy didáctica de lo que es la rizósfera, ¿verdad? El área donde están las raíces mezcladas con el suelo. Necesitamos saber que las raíces liberan unos nutrientes que son capaces de atraer y de alimentar esas bacterias beneficiosas. ¿Ok? Esos nutrientes que las raíces liberan pueden ser ácidos orgánicos, pueden ser azúcares, algunos son vitaminas y algunos son aminoácidos. O sea, ¿qué es lo que yo quiero que conozcamos? Que esas bacterias beneficiosas no están ahí de casualidad. La planta tiene la capacidad de atraerlas y de alimentarlas. O sea que lo que quiero que vayamos viendo es que esto es un proceso simbiótico, es un proceso que evolutivamente se ha desarrollado en conjunto de esas bacterias beneficiosas atraídas por las plantas. O sea que no es casualidad, la planta ha logrado desarrollar a través de la evolución esa liberación de nutrientes que hace que este organismo se encuentren ahí. ¿Ok? No es pura casualidad. Una cosa muy interesante es que diferentes plantas pueden atraer diferentes colonias de bacterias. Por ejemplo, cuando los científicos hacen las investigaciones de la flora de bacteriana, de esas bacterias que hay en el suelo, por ejemplo, cuando la hacen a maíz, como esta foto que se ven aquí, el tipo de bacteria y la composición de las bacterias es muy posiblemente sea diferente a cuando le hagan esos estudios a un roble nativo o a una planta de tomate. O sea que la planta tiene la capacidad de estructurar esas colonias de bacterias dependiendo de sus gustos, de sus necesidades y de su mayor provecho evolutivo, ¿verdad? Y eso está más que probado, ¿verdad? Hay evidencia científica para eso. Y otra cosa muy interesante de esta relación simbiótica o evolutiva es que inclusive la misma planta puede controlar y tener tipos de bacterias diferentes en su rizósfera dependiendo de la edad. Cuando a lo mejor le hacen una investigación a unas plantas jóvenes de maíz, digamos, los tipos de bacterias o la composición o la proporción de bacterias a lo mejor no es la misma que una planta de maíz adulta, ya que la planta tiene la capacidad de ir controlando esas colonias de bacterias para su beneficio, porque unas bacterias aportan unas cosas, otras bacterias en otro momento pueden aportar otras cosas, y esas aportaciones las vamos a estar viendo aquí en el taller, ¿verdad? Ahora bien, estuve hablando de esas bacterias beneficiosas, pero se las quiero presentar más a mayor profundidad. Estas siglas, que a lo mejor las van a ver mucho en la presentación y las van a ver mucho en internet y las van a ver mucho en los productos que se pueden comprar, significa son una sigla Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Se me quedó la palabra growth, discúlpenme. Básicamente son este grupo de bacterias beneficiosas que los científicos han demostrado que tienen algún tipo de incidencia en cómo la planta se desarrolla, cómo esas raíces se desarrollan o que propicien que la planta crezca más cuando estas bacterias están presentes, ¿ok? O sea que es un término que se le da a ese grupo de bacterias. Lo interesante de este grupo de bacterias es que ya la tecnología está a un nivel en el cual tú puedes comprarlas. Tú como agricultor, no es que simplemente estén en el suelo y tú reces o hagas algunas cosas para mejorarla, no. Tú literalmente puedes ir a la tienda agrícola, ¿verdad? Tiendas especializadas, y tú puedes comprar envases con bacterias beneficiosas que tú se las puedes añadir a tu suelo, añadir a tus fincas, ¿verdad? Por eso es que yo traigo estos temas, porque son unas herramientas que ustedes pueden implementar en sus producciones, ¿verdad? Y esto te puede ayudar a llevar esas producciones al próximo nivel. Y eso es lo que estoy haciendo, pues trayendo estos temas que a lo mejor son un poco técnicos, ¿verdad? Pues porque quiero que se eleve la agricultura de Puerto Rico a un próximo nivel. Entonces, una cosa interesante de estas bacterias beneficiosas es que primero aumentan la disponibilidad de nutrientes en nuestro suelo. Ya mismo vamos a ver cómo. Lo otro es que tienen la capacidad de que las plantas desarrollen más raíces, ¿verdad? Hay estudios que demuestran que la presencia de estas bacterias en el suelo hacen y tienen unos efectos que causan que las plantas desarrollen sus raíces más vigorosamente. Porque usted puede estar preguntándose, pero ¿y cómo? Pues realmente esto ha sido un proceso evolutivo, que las bacterias se han adaptado a crecer con las plantas y las plantas pues se han adaptado a atraer las bacterias beneficiosas, lo que causa esa evolución a la vez, que una se beneficia con la otra. Como sabemos, las plantas no pueden moverse a mejores suelos,
no pueden coger sus patitas y buscar abono. Ellas tienen que buscar una manera evolutiva y una manera inteligente de cual mejorar su capacidad de supervivencia. Esta interacción con estas bacterias es posiblemente una de las maneras en que las plantas, que son organismos sésiles, han logrado mejorar sus condiciones de supervivencia a través de la historia, ¿verdad? Y a través de su desarrollo evolutivo. También ha demostrado que estas bacterias beneficiosas minimizan, ¿verdad? Previenen o disminuyen el ataque de microorganismos dañinos a las raíces de las plantas, ¿verdad? Funcionan como un tipo de ejército o de barrera para que esas enfermedades de suelo sean menos dañinas. Y una cosa muy interesante es que están directamente relacionadas, y esto está probado científicamente, vamos a hablar un poco de eso, de que la presencia de estas bacterias beneficiosas causan que las plantas sean más resistentes y duren más en épocas de sequía y en momentos donde hay mucho estrés por sal, ya sea porque el agua de riego es salada o porque los terrenos están dañados con moléculas de sal, ¿verdad? Como pasa en algunos terrenos que pues, el mar se va adentrando y el nivel freático del agua salada sigue subiendo. Así que esto es muy importante para ayudarnos a combatir los efectos del cambio climático en las producciones agrícolas, ¿verdad? Modernas. Quiero explicarles qué de estas bacterias podemos conseguir en Puerto Rico. Aquí yo lo que estoy presentando más bien no es las que podemos encontrar en el suelo. En el suelo podemos encontrar muchísimas. Aquí yo les estoy presentando las bacterias que yo he conseguido que se pueden comprar en Puerto Rico para inocular tus cultivos. En la mayoría de los casos, estas bacterias, estos productos, se aplican a través del sistema de riego, ¿verdad? Porque lo que queremos es que estén en el suelo. Aunque hay algunas recomendaciones que puedas aplicarlo de manera foliar, pero la mayor beneficio se obtiene cuando se aplica al suelo, ¿verdad? Pues yo he conseguido productos en Puerto Rico que tienen el género Bacillus. Ustedes van a estar escuchando mucho el Bacillus bacillus porque es una de las bacterias beneficiosas, de los Plant Growth Promoting Rhizobacteria, que mayor evidencia científica tienen de que actúan en beneficio de la planta. Especialmente el Bacillus subtilis, que es la bacteria que más beneficios se le atribuye o se le ha logrado demostrar, ¿verdad?, en estudios científicos. También se puede encontrar mucho el Bacillus licheniformis, ¿verdad? Es muy común encontrarlo en los productos que compramos. O el Bacillus amyloliquefaciens. Disculpe que el nombre a veces uno se confunde porque no importa cuántas veces uno lea el nombre, es complicado, es largo y complicado. También les pongo en verde la bacteria Pseudomonas fluorescens. Otra, a partir de, luego del Bacillus subtilis, la Pseudomonas fluorescens es de las más que ha demostrado que tiene capacidades, especialmente en el ámbito de prevenir o disminuir enfermedades de suelo. O sea, es de las bacterias beneficiosas que mayor aportación tienen a la capacidad de una planta a protegerse, ¿verdad? Es muy interesante que a lo mejor ustedes reconocen la palabra pseudomonas, ¿verdad? Ese género, porque hay pseudomonas que son malas para las plantas, son patógenos, ¿verdad? Aquí tú puedes apreciar la importancia de esa evolución, de cómo estas bacterias han evolucionado para sobrevivir, ¿verdad? Y hacer esa simbiosis con las plantas, ya que la Pseudomonas fluorescens en específico se considera una bacteria beneficiosa para las plantas. Quiero aprovechar para explicar, no me confundan estos organismos de Bacillus que se consideran Plant Growth Promoting Rhizobacteria, no me lo confundan con el Bacillus thuringiensis que vamos a estar hablando luego, que básicamente es una bacteria también del género Bacillus, ¿verdad? Pero se utiliza como un insecticida mayormente. O sea que cuando dicen, sí, Bacillus, yo lo he oído, pero tenemos que ser capaces de diferenciar si estamos hablando del insecticida que es a base de Bacillus thuringiensis, que es una especie, ¿verdad? Una especie, o de las otras especies que se utilizan como mejoradores de crecimiento en el suelo, que la más común es Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis y Bacillus amyloliquefaciens, ¿verdad? Y de estas vamos a estar hablando al final, de las Bacillus thuringiensis. Ahora yo quiero explicarles cómo estas bacterias beneficiosas realmente ayudan al cultivo, ¿verdad? Esto no fue que yo lo leí en una etiqueta y decía, ay mira, esto funciona, qué chévere, no. Yo fui leyendo paper científico por paper científico donde se demostraba los beneficios y cómo funcionaban en las plantas, ¿verdad? Para que la información que yo les estoy llevando aquí
Es una información real y técnica, ¿verdad? Corroborada. Lo primero que se ha demostrado es que las bacterias Plant Growth Promoting Rhizobacteria tienen una acción estilo fertilizante, o sea, un tipo de fertilizante, ¿verdad? ¿Cómo es que funciona exactamente? Porque no son abonos, estamos hablando de bacterias, los abonos son sales básicamente y son unos nutrientes sintéticos que uno aplica. Aquí lo que estamos aplicando son organismos vivos. Pues ¿cómo ellas tienen la capacidad de ser fertilizantes? Lo primero es que ellas tienen la capacidad de aumentar la disponibilidad del fósforo en el suelo para las plantas, ¿verdad? No es que las bacterias tienen la capacidad de crear fósforo, no. Ellas tienen la capacidad de convertir el fósforo que hay en el suelo en un fósforo disponible para las plantas. ¿Cómo lo hacen? Lo primero es que son capaces de liberar unos ácidos orgánicos que disuelven o hacen soluble algunos tipos de fósforo que no estaban disponibles para las plantas. Ellas tienen la capacidad de incorporarlo al suelo, a la solución de suelo, para que esté disponible para las plantas, ¿verdad? Mediante esa liberación de ácido orgánico. Lo otro es que muchas de estas bacterias tienen la capacidad de liberar enzimas. Como sabemos, las enzimas son un tipo de proteínas que tienen la capacidad de romper moléculas, transformar moléculas, ¿verdad? Y en este caso tienen la capacidad de coger moléculas complejas del suelo que contienen fósforo y removerle esos fósforos o disolver esos fósforos y hacerlos accesibles, ¿verdad? Esas moléculas de fósforo y de fosfato, hacerlas accesibles para que la planta sí las pueda utilizar, ¿verdad? Y sí las pueda adentrar a su estructura. Así que básicamente no es que crean fósforo, es que hacen accesible el fósforo para las plantas. Lo otro es, ¿verdad? Como les dije, las plantas, en el suelo hay nitrógeno y en la atmósfera también hay nitrógeno, pero las plantas no pueden utilizar todo el tipo de nitrógeno que hay. Ellas típicamente utilizan nitratos y amonios, ¿verdad? Son los tipos de nitrógeno que ellas pueden absorber y pueden adentrar a sus estructuras moleculares, ¿verdad? Pues entonces, las bacterias, las Plant Growth Promoting Rhizobacteria, tienen la capacidad de convertir el nitrógeno de la atmósfera, o sea, del aire, realmente, convertirlo a un nitrógeno que es accesible para las plantas, ¿verdad? Ya sea en nitrato o en amonio, ¿verdad? Esto lo han escuchado antes probablemente, esto es lo que se llama fijar nitrógeno. Convierten ese nitrógeno del aire en un nitrógeno que la planta puede utilizar. Así que ya hemos visto dos maneras en las cuales estas bacterias beneficiosas tienen la capacidad de aumentar el nivel de nutrientes disponible para las plantas. Una tercera forma en que lo hacen es que liberan compuestos, las bacterias liberan compuestos, lo que se llaman quelantes, que son compuestos que tienen la capacidad de arrestar básicamente moléculas de metales en el suelo, removerlas de moléculas complejas y hacerlas igual, otra vez, las hacen accesibles para las plantas, especialmente el hierro, ¿verdad? Así que las ponen accesibles. Una cosa muy interesante que tienen las Plant Growth Promoting Rhizobacteria, que se ha podido demostrar, verla en laboratorio, es que las plantas tienen una capacidad de absorber nutrientes ya delimitada genéticamente. Por eso es que se habla de que tú no puedes aplicar abonos en exceso, porque realmente llega un punto en que la planta no puede utilizarlo. La planta tiene unos canales, ¿verdad?, de flujo de iones, que es por donde las moléculas de nutrientes entran a la planta y son translocadas, son movidas, ¿verdad?, a otras partes de la planta. Y esas velocidades de entrada, esos cupos de entrada a la planta están delimitadas ya genéticamente. O sea que porque tú le apliques 1.000.000 de libras de un nutriente, significa que esa planta lo puede absorber todo. Eso no es así, ella se regula, ¿verdad?, para no causarse daño a ella misma. Pues se ha demostrado que cuando hay presencia de Plant Growth Promoting Rhizobacteria, se activan unos genes que están involucrados en ese flujo de entrada de nutrientes y hace que las plantas tengan mayor capacidad de entrar nutrientes a su estructura. Y eso es muy interesante y muy importante, ya que si las bacterias hacen mayor nutrientes disponibles para la planta, también las ayudan a aumentar su capacidad de absorberlo y de entrar ese flujo de iones, ¿verdad?, que ahora están mayor disponibles. Esto usted se puede dar cuenta que para que suceda esto con estas bacterias, tienen que haber pasado probablemente cientos de miles de años de evolución
entre la planta y la bacteria, la planta seleccionando las bacterias que tienen estas capacidades y lográndolas de un proceso evolutivo a que convivan juntas, ¿verdad? Es muy impresionante. La segunda forma en cual las Plant Growth Promoting Rizobacteria mejoran el crecimiento de las plantas es que está demostrado que estas bacterias beneficiosas inducen cambios, o sea, crean cambios en las raíces de las plantas. Aquí se puede ver bastante claro cómo es que esto se aprecia en una manera práctica, ¿verdad? Ya me voy a explicar esta foto. El mayor cambio que se observa a nivel científico es que cuando hay bacterias beneficiosas se ve un mayor desarrollo en las raíces laterales de las plantas. Cuando usted estudia las raíces de las plantas, típicamente hay unas raíces primarias que se van bifurcando en raíces secundarias, a su vez en raíces terciarias, ¿verdad? Y todas esas raíces secundarias se llaman raíces laterales. Pues a la aplicación de Plant Growth Promoting Rizobacteria induce esa creación de raíces secundarias, como probablemente a lo mejor puedes ver aquí, en esta que sí fue inoculada con bacterias beneficiosas y esta que no. Esta foto que ven aquí es una foto en Puerto Rico, de unas plántulas de apio. La foto nos la suministró el señor Rivera de Agroenvironment, ¿verdad? Que tiene unos productos que vamos a ver más adelante, que son unas mezclas de bacterias beneficiosas para enraizamiento y para cultivos, ¿verdad? Otro cambio que se ve en las raíces de las plantas es que, discúlpenme, ¿cómo las bacterias promueven estos cambios? La primera manera y la manera más contundente es que las bacterias tienen la capacidad de liberar hormonas, especialmente fitohormonas, que son las hormonas que las plantas utilizan internamente, ¿verdad? Como la auxina, la giberelina, ácido ascórbico, entonces también etileno y óxido nitroso. Así que esas bacterias liberan esas hormonas y aumentan el desarrollo, especialmente secundario, de las raíces de las plantas. Otra manera que la iba a presentar es que la presencia de estas bacterias causa que haya mayor lignina en las raíces de las plantas. Lignina, una molécula estructural en las plantas que hace ese engrosamiento y se encuentra mucho en la madera, por ejemplo, que son esas estructuras gruesas de las plantas. Pues a lo mejor en esta foto tú puedes ver que la planta de la izquierda tiene unas raíces más engrosadas que esta planta de la derecha, que a lo mejor pues son unas raíces más sutiles, más suaves, ¿verdad? La presencia y la acumulación de esta lignina en las raíces lo que causa es que evita que las enfermedades o los microorganismos entren tan fácilmente en su estructura, porque es como una coraza básicamente, ¿verdad? Y esto se causa esto se logra ya que las bacterias tienen la capacidad de activar unos genes en las plantas de defensa, ¿verdad? Unos genes de defensa, y entonces hace que se produzca más lignina. Estos productos los vamos a ver más ahorita, pero si tú puedes ver son unas mezclas de Bacillus subtilis, Pseudomonas fluorescens, que fueron las dos bacterias que le estuve hablando, y aquí esto tiene tricoderma, que es un hongo beneficioso que no lo vamos a cubrir hoy. Entonces, disculpen, quiero explicarles los beneficios o cómo funcionan estas bacterias beneficiosas y cómo son capaces de disminuir la incidencia o la severidad de enfermedades de suelo en las plantas, ¿verdad? Se ha demostrado científicamente que estas bacterias tienen la capacidad de reducir la severidad de la infección de patógenos de suelo específicamente cuando ellas están presentes. ¿Cómo lo hacen? Pues lo primero es que cuando tú tienes un suelo que está lleno de unas colonias saludables de bacterias beneficiosas, no hay espacio, hay mucha competencia de espacio para que entren los patógenos, o sea, porque el patógeno también es un organismo vivo. Pues hay una competencia de espacio que evita físicamente que se crezcan colonias de hongos o de bacterias que no son beneficiosas. Además de eso, esas bacterias beneficiosas está demostrado que liberan enzimas, liberan antibióticos y liberan fungicidas, o sea, productos realmente que son capaces de matar hongos, que tienen gran impacto en el desarrollo de esas enfermedades de suelo.
Se ha demostrado una y otra vez que las Plant Growth Promoting Rhizobacteria son bastante eficaces controlando poblaciones de hongos de suelo, de enfermedades fúngicas, más bien que otro tipo de enfermedades, aunque se ha demostrado que sí tienen capacidad de controlar otras bacterias, pero el mayor beneficio se nota controlando enfermedades de hongo en el suelo. Y hay muchas investigaciones que han demostrado que tienen la capacidad también de evitar el desarrollo agresivo de nemátodos. Nemátodos es este gusano microscópico que ven aquí, que ataca las raíces de las plantas y se las come básicamente. Pues la presencia de estas bacterias beneficiosas, hay muchos papers científicos que han demostrado que tiene la capacidad de disminuir esta incidencia. Ya mismo vamos a hablar de esto, pero quiero explicarles que ustedes me ven utilizando mucho la palabra disminuir, ya que no siempre es que se logra un control completo y un control total de estas enfermedades. Si lo que se logran son muchas veces unas reducciones en esa severidad y en esa incidencia de esos organismos negativos, ¿ok? Hay que estar bien claro de eso. Les quiero presentar que las bacterias beneficiosas Bacillus y las pseudomonas, ¿verdad?, son las que se ha demostrado que son las más eficaces en prevenir y manejar enfermedades de suelo, ¿verdad? Por eso es que típicamente son las más que se promocionan en productos comerciales. Cuando se hacen investigaciones, estas dos son las que consistentemente han logrado mayor control, especialmente de hongos de suelo. Agricultores, esto es muy importante que lo conozcan, por eso es que lo puse en bold. Los Plant Growth Promoting Rhizobacteria funcionan mejor en el cultivo cuando se le incorporan bien temprana edad, ¿verdad? Ya sea en plántula o ya sea desde semilla. Inclusive la mayoría de las investigaciones están arrojando luz de que cuando son aplicados desde que son en semilla, se está germinando, o ya sea que se recubra la semilla con estos productos, los efectos a largo plazo son mejor, ya que estas colonias de bacterias pueden ir creciendo a la par con tu planta, ¿verdad? Y con tus raíces, que eso es lo que tú quieres. Tú lo que buscas es que estas bacterias se establezcan en tus raíces y que vayan creciendo ya como parte del cultivo. Así que, aunque pueda tener efecto tú aplicárselo a una planta adulta, mayores efectos de prevención y de control, especialmente en la parte de evitar enfermedades o de disminuir enfermedades de suelo, se mantienen o se aprovechan más cuando se aplican estos productos a temprana edad de la planta. Una cosa muy importante es que debemos aplicar esto, incorporar estos productos y estas herramientas en un plan integrado, ¿verdad? Un manejo integrado de enfermedades. ¿Qué es lo que yo me refiero con eso? Que tú no puedes, como agricultor, hacer todo mal, aplicar los abonos mal, usar variedades malas, preparar el terreno mal y entonces pretender que aplicando estos productos ya tú vas a tener unas plantas bien saludables. No. Esto es una herramienta más que tenemos para, si usted preparó ese terreno bien, usted escogió esas variedades que son las que se adaptan a Puerto Rico, usted preparó ese terreno muy bien, usted aplica riego unas cantidades que son correctas, pues tú al incorporar bacterias beneficiosas aún más hacemos que esas incidencias de enfermedades y esas plantas crezcan mejor, ¿verdad? O sea que no es un producto milagroso y las investigaciones así lo arrojan y yo como agrónomo pues así se los presento, ¿verdad? No esperen magia, esperen unos beneficios reales. Uno de los beneficios que más se ha estudiado del uso de estas bacterias beneficiosas es que es muy interesante. Se ha demostrado que hay mayor supervivencia cuando hay sequías prolongadas si hay estas Plant Growth Promoting Rhizobacteria presentes, ¿verdad? En buenas cantidades. Y también se ha demostrado que las plantas sobreviven mejor a altos niveles de salinidad. O sea que si usted es un agricultor, por ejemplo, que no tiene riego, es buena herramienta a lo mejor incorporar estos productos, ya que si hay un temporal largo de sequía, la planta, ya les voy a explicar cómo, tiene la capacidad de tolerar mejor esa sequía y morirse menos. Va a tener menor muerte en ese cultivo, ¿verdad? En esa finca.
Y si usted es un agricultor del sur, por ejemplo, donde se ve que la salinidad del agua costera ya se está adentrando a las fincas, o si usted tiene un sistema de riego que el agua está salada o un poco salada, pues se ha demostrado que la presencia o la inoculación con Plant Growth Promoting Rizobacteria hace que las plantas se mueran menos y sufran menos debido a esto. Esto funciona de varias formas. Lo primero es que estas bacterias tienen la capacidad de activar unos genes en las plantas, que son unos genes que son de protección, que no se activan cuando no hay la bacteria. O sea que la presencia de estas bacterias hace que se activen unos genes de protección. Es lo primero dentro de la planta. Lo segundo, y una de las maneras que más los científicos han estudiado, es que se disminuye dentro de la planta la creación de lo que se llaman el ROS o el ROS, que son un grupo de moléculas, que significa Reactive Oxygen Species, pero realmente son un grupo de moléculas que se crean en mayor cantidad cuando hay periodos de sequía en la planta. Ese grupo de moléculas eventualmente es lo que termina matando la planta, porque le degrada las proteínas y le degrada a los lípidos, porque como en la sequía se crea tanto dentro de la misma planta se intoxica ella misma. Pues cuando hay presencia o inoculación con Plant Growth Promoting Rizobacteria, con las bacterias beneficiosas, se disminuye la creación de esas moléculas que eventualmente terminan siendo detrimentales para la planta, ¿verdad? Y esto pues, se ha investigado y hay maneras directas de que los científicos puedan estudiar estos efectos. Otra manera en la cual se protegen las plantas, la bacteria promueve estos beneficios, es que las plantas con bacterias beneficiosas crean mayores pigmentos y mayores hormonas de protección. También crean mayores lípidos que evitan que se disequen las plantas tan rápido. Se ha demostrado que Bacillus es el género que mayor efecto beneficioso tiene. O sea, si que tú estás buscando un producto para ayudarte a que la planta sea más resiliente en situaciones de sequía o en situaciones de alta salinidad, trata de comprar productos que tengan unas buenas mezclas de Bacillus, ¿verdad? De Bacillus. Aquí yo hice un cross-reference donde pude buscar algunos patógenos que son comunes, o sea, algunas enfermedades que son comunes en Puerto Rico, especialmente de suelo, y que hay papers científicos que han demostrado que las bacterias beneficiosas tienen la capacidad de controlar esos patógenos. O sea que esta lista aquí son unos patógenos que están presentes en Puerto Rico y que afectan a nuestros cultivos, y que hay evidencia científica que las bacterias beneficiosas tienen la capacidad de disminuir su ataque, ¿verdad? A lo mejor no logran un control 100%, pero sí tienen una incidencia sobre ella. Phytophthora, uno de ellos, Pythium. Estas dos son bien comunes en la pudrición que le da a las plántulas, especialmente, ¿verdad? Esa pudrición que le da. Fusarium oxysporum, Aspergillus, Rhizoctonia solani y Coletotricum, que eran Anthracnosis, son hongos, la mayor parte de ellos, que se ha demostrado que las bacterias beneficiosas logran tener unos buenos manejos, unas buenas reducciones en la incidencia de la severidad de estas enfermedades. Ahora bien, yo quiero presentarles rápido, ¿verdad?, algunos productos que se consiguen en Puerto Rico. Esto yo lo hago para que realmente los agricultores sepan que existen productos en Puerto Rico y que los pueden adquirir. No me interesa promocionar las marcas, ¿verdad? Es más bien para que esto no se quede en una charla teórica y que sea una charla práctica. Uno de ellos es el producto que se llama Microflora. Este es de la casa Copert, que es una fábrica europea de organismos beneficiosos. Venden muchos insectos beneficiosos. Si tomaron mi taller de control biológico, probablemente reconozcan esa marca. Pues Microflora tiene una mezcla que la venden como una enmienda de suelo, que si ustedes ven es una mezcla de Bacillus subtilis con Bacillus amyloliquefaciens, ¿verdad?, en sus respectivas concentraciones, y ellos lo promocionan como un aditivo para mejorar el enraizamiento de las plantas. Otra casa distribuidora en Puerto Rico vende dos tipos de productos que es de la misma marca, realmente de la misma línea. Agrogold, y ellos lo venden como una enmienda biológica para suelo, y Estimulagro. Si ustedes ven la etiqueta, es una mezcla mayormente de Bacillus amyloliquefaciens, Pumilis
Tiene Subtilis, que este es el más importante, ¿verdad? Licheniformis, que este es muy útil también. Y una cosa bien interesante es que este tiene Bacillus thuringiensis, que lo vamos a ver más adelante, que este es un insecticida, ¿verdad? Así que típicamente es común, y es lo que se recomienda, que compren productos que tengan mezclas de bacterias, porque así es que realmente se comportan en el suelo, se comportan diferentes colonias creciendo en conjuntos. Perdón que tenga todo, es que donde estoy hace mucha sequía y la garganta me sufre cuando estoy hablando tanto. Y esta es la tercera vez que doy el taller porque lo practiqué 2 veces antes. Entonces, diferentes marcas a veces te traen el conjunto de bacterias y también te traen algunos que otro abono adicional, ¿verdad? Algún tipo de nutriente adicional. Ese es el caso. En este caso, los conjuntos de bacterias son iguales. La diferencia entre esta marca y esta, realmente es de la misma fábrica, es que esta trae unos abonos y esta no, ¿verdad? Voy a presentarle otras marcas que se consiguen en Puerto Rico. Estas son unas marcas italianas que una compañía está trayendo a Puerto Rico. Ellos tienen diferentes líneas, pero básicamente quiero presentarles aquí que trae Pseudomonas fluorescens. Este es el primer producto que les estoy enseñando que tiene Pseudomonas fluorescens, que ya yo les estuve explicando que es una de las bacterias beneficiosas más útiles. Este trae Bacillus subtilis y trae también Trichoderma, que esto es un hongo realmente beneficioso que no lo vamos a cubrir en este taller, lo vamos probablemente a cubrir en otro taller porque el mundo de los hongos es otro mundo aparte completamente, ¿verdad? Hongo beneficioso. Y pues este tipo de productos, pues, además de los organismos beneficiosos, pues te traen unos tipos de abonos y otros tipos de nutrimentos, ¿verdad? Y por eso es que cambian. En las tiendas de hidropónicos, en estas tiendas que hay varias en Puerto Rico de especializadas en hidropónicos, se consiguen varias marcas diferentes. Una de ellas esta que se llama Hydroguard, que como tú lees aquí es un Bacillus root inoculant, o sea que es una mezcla de diferentes cepas de Bacillus promocionada con el fin de mejorar el enraizamiento, ¿verdad? Y aquí hay otra que cuando tú lees Bacillus blend, pues realmente es una mezcla de diferentes especies diferentes de Bacillus beneficiosos, ¿verdad? Así que esos son varios ejemplos de diferentes marcas que uno puede conseguir en Puerto Rico y se consiguen y se utilizan, ¿verdad? Tú puedes buscar mayores información con las compañías o leyendo papers científicos sobre qué especie de bacteria pues te puede ser más útil. Esta tabla no se asusten, no se la voy a leer completa. Lo que quiero es que vean que hay mucha evidencia científica de los beneficios y la efectividad del uso de Plant Growth Promoting Rizobacteria para el control de enfermedades. Esto lo saqué de un paper científico, ¿verdad? En el cual te presenta la bacteria, cuál es, en qué cultivo se estudió y qué enfermedad estuvo controlando, ¿verdad? Y tú puedes hacer referencia y darle clic al estudio científico en el cual se demuestra la eficacia. O sea que para que sepan que pues estos talleres que yo estoy dando pues no son basados en el aire ni en lo que dice la etiqueta, sino que es una búsqueda científica y ustedes pueden ver pues los porcentajes de control y todo eso. Por ejemplo, pueden ver aquí diferentes cultivos. Aquí unas investigaciones se hicieron en tomate, otros se hicieron en fresas, diferentes investigaciones se pudieron haber hecho en pimiento aquí también, con diferentes variedades, cepas de bacillus, y especialmente qué enfermedad fue la que se estuvo controlando. Les quería presentar aquí en Puerto Rico, hace falta mucha investigación sobre estos temas, ¿verdad? Y ya vamos a ver por qué. Porque yo pienso que hace falta mucha investigación, porque la mayoría de estas bacterias beneficiosas, como han crecido en evolución con las plantas, son diferentes en diferentes suelos. Estas bacterias son diferentes en diferentes plantas, en diferentes cultivos. Así que yo pienso que hace falta que se extraigan bacterias beneficiosas de los suelos de Puerto Rico, porque deben ser más eficaces y más adaptadas a nuestros climas. Y en Puerto Rico pues no se ha hecho tanta investigación de esto, así que si ustedes son estudiantes graduados, ustedes están buscando tesis, pues aquí hay una posibilidad de unas diferentes tesis que se pueden hacer, ¿verdad?, sobre estos temas
ya que hay mucho campo para la investigación y para el desarrollo. Pero la Universidad de Puerto Rico muy eficazmente no se ha quedado atrás en estos temas, ¿verdad? Y quiero darle las gracias a la profesora Ermita Hernández, que ella trabaja con nosotros en el Servicio de Extensión Agrícola, además de que es investigadora en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, ¿verdad? En las estaciones experimentales. Me puse en contacto con ella porque ella tiene una investigación en la cual en Puerto Rico se evaluó diferentes bacterias beneficiosas en el cultivo de pimiento. En resumen, ellos lo que estaban buscando era controlar una enfermedad que era la Xanthomonas campestris, que es una enfermedad más bien de foliar, ¿verdad? Mediante la utilización de estas bacterias beneficiosas. No hubo diferencias estadísticas suficientes para comprobar que eran beneficiosas. Solo hubo un 6% de mejoría o de reducción de esa enfermedad en este cultivo. Pero la profesora Ermita lo que me explica es que ese año la incidencia de esa bacteria, de ese patógeno, fue bien bajo. O sea, no hubo casi enfermedad, especialmente solo hubo al final del cultivo. Que entonces ella considera que de haber tan poca enfermedad, como que era un 6% de reducción que logró esta bacteria beneficiosa, ella lo consideraría como representativo o al menos como importante, ¿verdad? Porque de por sí hubo muy poca enfermedad ese año. Pero para que sepan, pues que la Universidad de Puerto Rico ha tenido investigaciones bastante nuevas y vigentes sobre la utilización de estas bacterias beneficiosas. Aquí podemos ver otra en el cual se estuvo probando esta bacteria beneficiosa, la Pseudomonas cepacia, para controlar hongos de suelo en el cultivo de la habichuela. Al menos en laboratorio, esta bacteria Pseudomonas cepacia logró que en un 100% esta enfermedad no se desarrollara. Y 95% de esta enfermedad no se desarrolló mediante la presencia de estas bacterias beneficiosas. O sea que al menos en laboratorio, en Puerto Rico, esta bacteria, esta Pseudomonas cepacia, lograba el control de estas enfermedades fúngicas, ¿verdad? En laboratorio. Fusarium solani no tuvo buen control de ella, ¿verdad? No hubo buen control, pero para que sepan que se está haciendo investigación en Puerto Rico sobre estos temas, pero hace falta mucho más. Me han preguntado sobre el uso de estas bacterias beneficiosas en hidropónico, especialmente pues, en sistemas de hidropónico recirculantes, como son los famosos NFT de cilantrillo, lechuga, ¿verdad? O en hidropónicos de medio, que siembran en perlita, en arena, en promix, como probablemente pues, son los cannabis medicinal y otro tipo de cultivos, ¿verdad? Que ya son legales en Puerto Rico. Hay muchos papers y se ha demostrado en múltiples ocasiones que estas bacterias beneficiosas pueden ser utilizados exitosamente en cultivos hidropónicos. O sea que especialmente los que sean de medios de siembra, pero también se ha demostrado científicamente que en modelos recirculantes se ha logrado una buena inoculación de las raíces y un buen establecimiento de las colonias de bacterias. Así que sí se pueden utilizar. ¿Cuál es la ventaja de utilizar estos productos de bacterias beneficiosas en la agricultura? Lo primero es que la mayoría de estos productos son de muy baja toxicidad, tanto para el ambiente como para los humanos, ¿verdad? Estas son unas bacterias que han ido desarrollándose a la par evolutivamente con las plantas y pues por eso es que tienen muy poca toxicidad probablemente, o no probablemente demostrada, en la salud de los seres humanos. La mayoría de estos productos, una otra ventaja que tienen es que son aprobados para uso orgánico en agricultura orgánica, ¿verdad? Ellos pueden reducir la necesidad de abonos, como hacen a muchos nutrientes, los hacen más accesibles para las plantas. La incorporación de este tipo de herramientas, el propósito es que eventualmente tú puedas reducir la cantidad de abonos que tú usas en tu finca. ¿Ok? Como ya vimos, estas bacterias beneficiosas ayudan a minimizar, ¿verdad? O a disminuir esas enfermedades de suelo en las plantas. Y tienen una efectividad que no es de boca en boca, sino que ha sido probada científicamente, ¿verdad? ¿Cuál es la realidad de la utilización de estos productos en la agricultura? Mira, una realidad es que en laboratorio es una cosa y en el campo es otra. Estas herramientas, aunque muchas veces son muy exitosas, hay muchas situaciones en las cuales
los agricultores la usan y no tienen el efecto a lo mejor que estaban esperando. Y esto es porque como son organismos vivos, se ven afectados por diferentes cosas. A lo mejor el suelo donde tú lo usaste no era muy propicio para la bacteria. O a lo mejor en la variedad de plantas que tú estás utilizando no se ve tan beneficiada por esas bacterias. A veces condiciones ambientales de mucha lluvia o de poca lluvia pueden afectar, ¿verdad?, estos productos. ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto? Es que todavía hace falta mucha investigación para uno seguir conociendo en qué situaciones es que estas bacterias se usan de mejor manera y para obtener cepa o obtener inoculados que sean específicos para diferentes partes de Puerto Rico o para cultivos específicos. Por ejemplo, un caso que sería un éxito sería desarrollar una mix o una mezcla de bacterias beneficiosas que haya sido extraído en Puerto Rico y que sea beneficioso para el cultivo de plátano y guineo. Eso sería lo que yo pienso que el norte que deberíamos tener, ¿verdad?, como país, como universidad. Una cosa muy importante en la agricultura real de Puerto Rico es que si tú utilizas este tipo de bacterias beneficiosas, no puedes venir y utilizar algún tipo de fungicida o algún tipo de bactericida que después la mate. O sea que tú al incorporar estas bacterias, tú tienes que tener en mente de que tú tienes que preservarlas, ¿verdad? Y que tienes que cuidarlas. No puedes venir a los otros 2 días y aplicar un bactericida por el sistema de riego que las mate todas, ¿ok? Que son organismos vivos. ¿Cuál es la conclusión mía, verdad? Mi opinión es que las Plant Growth Promoting Rizobacteria en Puerto Rico son una gran alternativa para incorporar dentro de un manejo integrado de un cultivo, ¿verdad? Es una buena herramienta para integrar. No deberías verla nunca, o por ahora, no deberías verla como una sola herramienta que te va a controlar todas las enfermedades y que te va a crear un cultivo extremadamente grande sin incorporar otras herramientas como una fertilización adecuada y eso. O sea que es una herramienta que te va a ayudar a llevar al próximo nivel, básicamente. Entonces, mi opinión es que es una gran herramienta para agricultores orgánicos y agricultores ecológicos. Especialmente menciono a ese tipo de agricultor porque ellos no pueden utilizar muchas otras herramientas que no sean orgánicas. O sea que para ellos esto es una gran herramienta que científicamente está probada su efectividad, ¿verdad?, y sus beneficios. A veces me dicen, Gustavo, pero yo no tengo chavos para seguir comprando cosas. Pues yo lo entiendo. Hay varias maneras de tú naturalmente ayudar o propiciar el que hayan organismos beneficiosos en el suelo. Uno de ellos es añadiendo materia orgánica. La materia orgánica básicamente siempre está relacionada directamente con la cantidad de microorganismos beneficiosos. Por eso les pongo esta foto que nos la dio la profesora Ermita Hernández, en el cual ella estaba en una finca que estaban incorporando, ¿verdad?, composta. La otra manera es haciendo lo que se llaman arados de conservación. ¿Qué son arados de conservación? O sea, son diferentes técnicas en el cual tratamos de arar o de perturbar el suelo lo menos posible. Hay varias maneras. Una foto aquí podemos ver es lo que se llama siembra directa, en el cual simplemente no se ara el terreno. Hay cultivos como lo que son el plátano y el guineo en la montaña, ¿verdad?, especialmente, en el cual tú puedes preparar solamente donde vas a sembrar y ya, el famoso ahollado. Y hay otras herramientas como esta que tú puedes arar solamente justo donde tú vas a sembrar y el resto del predio lo dejas intacto, porque como sabemos el arado expone el suelo y hace que esas bacterias beneficiosas, muchas de ellas, mueran. Así que lo que tratamos es de perturbar el suelo lo menor posible para preservar esas bacterias beneficiosas sin tener que comprar o sin tener que añadir productos externos. ¿Okay? Ahora vamos para la última parte de este taller. Como se han dado cuenta, yo me he estado enfocando no en microorganismos en general, sino en bacterias beneficiosas, ¿verdad? Porque es un tema bastante complejo. Ahora yo quiero presentarles otras especies de bacterias que son específicas para el control de larvas y el control de orugas, ¿verdad? Ya no son mejoradores de suelo, ya son unos productos que se utilizan foliarmente, como pueden ver en la foto, una foto realmente didáctica, se utilizan estos productos a base de bacterias para el control de insectos, ¿verdad? Especialmente en su etapa larvales. Ya nos estamos alejando
de la parte primera del taller, que eran los Plant Growth Promoting Rizobacteria. Ya terminamos esa parte, ¿verdad? ¿Qué es lo que les voy a presentar ahora? Ahora les quiero presentar la bacteria Bacillus thuringiensis, ¿verdad? Aunque es del mismo género que las Bacillus que estuvimos hablando ahorita, realmente la Bacillus thuringiensis a lo mejor la reconocen, el famoso BT, porque es un tipo de insecticida. Las Bacillus thuringiensis nos tenemos que fijar mucho en esta parte que dice subespecie, porque hay varias subespecies y cada cual se utiliza para algo diferente. O sea que cuando tú me hables o cuando tú hables en la finca o vayas a comprar un producto, no digas, dame un producto de Bacillus thuringiensis. Tienes que decirle que la tercera palabra, que es la subespecie, porque dependiendo de esta subespecie, es para lo que funciona. La primera que les voy a presentar es el Bacillus thuringiensis, la subespecie Courstaki, ¿verdad? Esta se usa básicamente para el control de larvas de lepidópteros, que es una manera muy fina o muy científica de decir que se utiliza para controlar orugas, ¿verdad? Las famosas orugas, que sabemos que son las larvas o los juveniles, tanto de mariposas como de alevillas, que es lo más común. La mayoría de las larvas que son problemáticas en la agricultura de lepidóptero, pues son de alevillas, que son este tipo de mariposa nocturna, mayormente de colores opacos. Pues el Bacillus thuringiensis, la subespecie Courstaki, es una bacteria que pueden ver aquí, todo esto que ven oscuro es la bacteria, que tiene una gran peculiaridad. Esa gran peculiaridad es que cuando esta bacteria crea su endospora, que es una manera asexual de ella reproducirse, es muy común en las bacterias, pues ella tiene una capacidad de crear esta parte, que esta es la parte que nos interesa a nosotros. Es un cristal. La Bacillus thuringiensis tiene la capacidad de crear un cristal hecho de proteínas, que cuando las orugas se lo comen, especialmente este cristal, ellas tienen la capacidad de intoxicarse con ese cristal y mueren. Lo interesante de esta Courstaki, ¿verdad? De esta subespecie de Courstaki, es que este cristal casi es bien específico para hacerle daño tóxico agudo a las orugas, ¿verdad? Tiene lo que llamamos una alta especificidad para controlar orugas o larvas de lepidóptero, ¿verdad? Que este es el orden filogenético donde se encuentran las mariposas y las alevillas y las orugas, ¿verdad? Ahora yo les voy a presentar cómo funciona. Dice, pero Gustavo, ¿por qué a las orugas sí y entonces si hay otra plaga o otro insecto no le hace daño? Explícame eso. Pues eso es lo que yo les voy a explicar ahora. ¿Cómo es que sucede eso? Pues mira, aquí podemos ver un diagrama. Esta es la bacteria, ¿verdad? Un dibujo. La bacteria tiene adentro esa espora y, más importante aún, tiene ese cristal, ¿verdad?, que produce esa bacteria adentro. Cuando la oruga se come esa bacteria o se come una hoja que le hayan aplicado un producto a base de Bacillus thuringiensis Courstaki, cuando la oruga se lo come, lo ingiere, y cuando llega ese cristal al estómago de la oruga, ahí el pH, o sea, la acidez de las orugas es diferente a la de los mamíferos y es diferente a la de muchos insectos. Es un pH lo que se llama alcalino, o sea, es alto. Tú sabes que los humanos nos da acidez porque nuestro estómago tiene una naturaleza ácida. Pues las orugas lo primero que tienen que las hace bien susceptible a esta bacteria es que cuando llega ese cristal, su estómago es alcalino y hace que se disuelva. Ese cristal, ¿ves?, se disuelve en el estómago. En otros insectos esto primero no pasa. En muchos insectos esto no pasa porque la acidez no es la correcta. Una vez se disuelve, este estómago de las orugas, adicional a eso, tiene unas enzimas. Son unas enzimas específicas que tienen la capacidad de convertir ese cristal, en este paso número 3, lo van convirtiendo, la van degradando y la van convirtiendo en una toxina. O sea que, adicional, una cosa bien interesante que tienen las orugas es que tienen esas enzimas específicas que convierten de un cristal cualquiera o de este cristal en específico, lo van convirtiendo en una toxina. Este es un segundo mecanismo, lo cual crea que sea bien específico el efecto del Bacillus thuringiensis Courstaki en la oruga.
Ya hemos visto dos, ¿verdad? La disolución, luego que tiene esas enzimas específicas, y para colmo llegamos a esta parte en el cual las orugas tienen unos receptores específicos en su tracto digestivo que hace que la toxina que ya ellas mismas crearon a partir del cristal actúen, ¿verdad? Tienen unos receptores específicos en donde esas toxinas actúan, que crean que esa pared del intestino se rompa. Por eso ustedes ven que tienen que pasar unas cosas bien específicas para que la bacteria Bacillus thuringiensis actúe en las orugas. Por eso es que estos productos de Bacillus thuringiensis, los BT, son bien poco tóxicos para mamíferos, son bien poco tóxicos para otros organismos como pájaros, aves, inclusive muchas veces son bien poco tóxicos para otros insectos. Por eso es que se dice muchas veces que los productos de Bacillus thuringiensis y Coxsackie son bien específicos para orugas. Aunque ya mismo vamos a ver que, aunque las orugas son las más que se afectan, hay algunos efectos en otros organismos. Aquí pueden ver, los productos de Bacillus thuringiensis subespecie Coxsackie tienen una alta especificidad para el control de larvas de lepidópteros, ¿verdad? O de orugas. Cuando la oruga saludable se come una hoja o un cantito de hoja que tiene Bacillus thuringiensis encima, ya sea encima porque se le aplicó un producto, o a veces hay plantas que genéticamente modificadas tienen la capacidad de crear estos cristales que les estuve hablando. La oruga se lo come, pasa todo lo que yo les expliqué que sucedía dentro del estómago de la oruga, y eventualmente se muere y se ven así oscuras, ¿verdad? Hay que conocer que al principio se creía que solo hacía daño o solo tenía algún efecto en la oruga. Lo que es cierto es que en la oruga son los organismos que más rápido se mueren, y son los organismos donde se crea ese rapid kill, que esa muerte que sucede en 2 y 3 días. Ya se ha demostrado que hay algunos efectos a largo plazo en algunos organismos que se alimenten con la bacteria. Especialmente tienen algunos efectos reproductivos o efectos alimenticios, ¿verdad? O sea que, aunque es un producto que se puede utilizar en agricultura orgánica, pues pudiera tener algún tipo de efecto en otros organismos. Lo importante es que pues son unos efectos bien minimizados en comparación con otros productos insecticidas. Porque tenemos que comparar estas herramientas, no la podemos comparar con agua, o no la podemos comparar con no hacer nada. Tenemos que comparar con qué opciones tendríamos reales de control de oruga si no estuviéramos usando estas herramientas tan modernas, ¿verdad? Y pues definitivamente estas herramientas de utilizar bacterias, especialmente este caso, es muy beneficioso y muy moderno, ¿verdad? Y muy moderno. Quiero presentarles algunos productos a base de Bacillus thuringiensis subespecie Coxsackie que se consiguen en Puerto Rico. El famoso dipel, aquí puedes ver, siempre tienes que leer que sea Coxsackie, ¿verdad? Y hay otros productos más chiquititos. Si usted es un agricultor pequeño o un agricultor de casa y tiene problemas con oruga, estos son otros productos que se pueden conseguir sin mayor promoción, ¿verdad? Ahora, dentro de Bacillus thuringiensis hay otra subespecie que ya no es Coxsackie, que es la que se llama israelensis, que no se utiliza para el control de orugas. O sea, no es para el control de larvas de lepidópteros, se utiliza para el control de larvas de dípteros. Cuando decimos dípteros, es el orden filogenético de insectos donde se agrupan las moscas, los mosquitos, los mimes, ¿verdad? Que no es lo mismo que una mariposa. Pues esta bacteria, Bacillus thuringiensis, en especial la subespecie israelensis, tiene una especificidad bien alta para controlar estas larvas de dípteros. Uno de los dípteros más problemáticos en la agricultura es el famoso fungus gnat. El fungus gnat es este mime que tiene una larva que crece en el suelo, en especial cuando hay mucha humedad, y se come las raíces del suelo así y te las deja las plantas bien debilitadas. Muchas veces crecen mal o simplemente no crecen. Esto lo vemos mucho en los hidropónicos. Pues los productos a base de Bacillus thuringiensis subespecie israelensis, tienes que leerlo bien en la etiqueta,
se utilizan para el control de larvas de fungus gnat, ¿verdad? Como ya pueden ver, el Courtstaki se utiliza para la oruga y el israelensis se utiliza para las larvas de dípteros, ¿verdad? Como el fungus gnat y las larvas de mosquito. Por eso hay unos productos a base de BT subespecie israelensis que se utilizan para controlar mosquitos en las comunidades. Yo, en mi opinión, esto es uno de los productos que se consigue para las fincas. Si tú tienes problemas de fungus gnat en hidropónico, en recado, en cilantrillo, el famoso que se usa es Natrol, porque es Bacillus thuringiensis, subespecie israelensis. Por ejemplo, tú usas esto para controlar la oruga y no vas a tener éxito, porque los receptores del estómago de los dípteros son diferentes. Mi opinión es que hace falta una versión pequeña para agricultores pequeños, porque en Puerto Rico hasta el momento yo solo he conseguido las pailas. Son unas pailas, ¿verdad?, que valen como $400. Así que si usted es un distribuidor, pues le hago un llamado para que se acuerde de los agricultores pequeños y de los agricultores a pequeña escala, y ven si pueden traer una versión pequeña para agricultores pequeños, no tengan que comprar $400 en un solo producto. Así que espero que esta explicación de estos 3 grupos de bacterias beneficiosas les sea útil y los propicie a seguir estudiando estos temas, y que los propicie a incorporarlos a sus producciones agrícolas. Yo quiero agradecer a la doctora Ibelis Irizarry, profesora de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Calley, quien fue quien me estuvo ayudando con parte de la información técnica, quien me estuvo ayudando a corroborar que la información que yo estuve dando pues fuera lo más certera posible. Así que, Ibelis, muchas gracias por la ayuda. Espero que este taller haya sido de utilidad, y pendiente a nuestros próximos talleres de agricultura técnica que estaremos dando desde el Servicio de Extensión Agrícola, ¿verdad?, especialmente en nuestra oficina de Bayamón Cataño, o Cataño Bayamón. Muchas gracias.